Pues para mí fue de vida o muerte, güey. Ahorita que platicábamos de cómo esa montaña la gente no muere tanto por cosas técnicas, sino en la bajada ya después de haber hecho cumbre por cansancio extremo. ¿Hasta qué punto dices, ok, va, mi mente le puede decir al cuerpo, tú puedes, sigue, y hasta qué punto tu cuerpo te está avisando, te está dando señales de que no puedo, es por algo, ya regrésate porque... Yo creo que esas tres son, entonces, disciplina, consistencia y fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad para poder desarrollar estos hábitos que te van a permitir entrenarlos, tanto mentales y físicos, para poder llegar a esa meta que quieras hacer, ¿no? En cualquier deporte aplica. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Guías de Cumbre. Yo soy Rubén y en la montaña hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar, como el clima, la altura, el terreno y cualquier inconveniente que salga en el ascenso o en el descenso. Pero hay algo que sí podemos controlar y que es nuestra responsabilidad, más que nada para protegernos a nosotros y con las personas que vamos, que es la preparación física. En este episodio eso es lo que queremos entender, cómo es prepararse físicamente y la disciplina y la constancia que eso lleva. Y para hablar de este tema nos acompaña Andrés Salinas, o como muchos lo conocen como Andrés el Alpi. Andrés logró la cumbre del Cachenyunga, que es la tercera montaña más alta del mundo y está considerada como una de las más exigentes y peligrosas en este planeta. Además, recientemente acaba de ser el Ultra Coahuila, que son 50 kilómetros en montaña. Se está preparando para un Ironman. Entonces todas estas experiencias pues, son las que nos pueden ayudar a nosotros como principiantes en lo que es el alta montaña para aprender qué es lo que se necesita sobre disciplina, sobre resistencia y todo este compromiso en sí que lleva prepararse para una expedición como alguna alta montaña que ustedes estén planeando. Pues bienvenido, Andrés. No sé si nos puedes contar un poquito más de ti, qué es lo que has hecho y más que nada tus experiencias así en este tipo de montañas. Claro, pues me presento antes que nada con el público aquí en la cámara. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Salinas, alpinista aquí mexicano de Saltillo, Coahuila. Tengo 26 años, recién cumpliditos. Y pues en este ámbito de la alta montaña ya tengo aproximadamente 4 años. Y pues durante esos 4 años me preparé para los Himalayas. Fuimos el año pasado. Pues fue una cumbre que me tomó 45 días para llegar ahí. Y bueno, pues yo con gusto aquí estamos para platicarles tanto mi entrenamiento, la preparación mental, que es lo más importante. Yo con gusto aquí de estar presente y compartirles. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí la primera pregunta que te quería hacer sobre este tema, de lo que es el entrenamiento físico, es esa de que cómo debe prepararse una persona realmente para estar lista para el alta montaña. Pues fíjate que mucha gente me pregunta, Rubén, que cómo te preparas físicamente. Pero realmente físicamente yo creo que con que seas capaz de caminar por 20 horas, que te prepares en un senderismo y bueno, sí influye la altura, pero dependiendo qué montaña vayas a atacar, ¿no? Un 8000 pues en México no se le acerca para nada a un Himalaya, ¿no? Entonces la altura literalmente te dura como 5 días de aclimatación, entonces no es mucho la diferencia. Entonces ya cuando son expediciones así de largas, más bien la aclimatación pues es un proceso, ¿no? De tal día a tal día subes a tantos metros y después los otros días subes un poquito más, vuelves a bajar y recuperas glóbulos rojos y así, no es todo un proceso para aclimatar tu cuerpo y respetar esa aclimatación, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la altura, pero físicamente muchos creen pues, que tienes que estar mamadísimo y así. Y la neta, güey, yo he conocido raza que son ultramaratonistas o que son maratonistas normales o que está chingonada en este deporte, así, que dicen, no, vamos a lanzar al pico Orizaba así como si nada.
Y les va mal, güey, les va mal por lo mismo de la aclimatación, porque cada cuerpo es diferente y responde de diferente manera a la montaña, ¿no? También entre menos grasa tengas, o sea, más oxígeno ocupan los músculos, güey. Entonces, si estás muy rayadote, te puedes llegar a marear más. Entonces, ahora sí que varía mucho dependiendo tu cuerpo, cómo reciba la montaña. Yo creo que sí es para todos, pero hay gente que se le da un poquito más que a otros, obviamente, por lo mismo de la sangre y todo, que te dio los glóbulos rojos. Pero, ¿cómo te puedes preparar físicamente para una montaña? Bueno, pues para mí las dos principales es el core, porque tienes que estar acostumbrado a estar cargando la mochila, a estar haciendo pues, maniobras de escalada así medio técnicas, dependiendo qué montaña vayas a hacer. Y las piernas. Hay que reforzar mucho las piernas. Entonces, mi entrenamiento, mi preparación antes de mis primeras montañas aquí en México fue resistencia hacia lo que es spinning, literalmente clases de spinning, indoor spinning, así con música a todo dar. Gimnasio le variaba entre semana, y para mí yo creo que lo que más me funcionó fue la calistenia para reforzar todo el core, que es todo el ejercicio con tu propio peso. Barras, para de manos, lagartijas. No llegué a un nivel tan profesional en la calistenia, pero sí me muy gusta. Sí. Muy buen. Y bueno, digo, fuera del físico, yo creo que lo más importante es la mentalidad. Cómo te preparas mentalmente para ir a una expedición de ese calibre. Claro. Porque ese es donde está la batalla. Yo creo que es 90% mental y 10% físico. Lo físico va a haber un punto de sufrimiento donde ya no puedas más, y donde pases el límite de sufrimiento, o sea, ya lo que te queda es la cabeza, la lucha mental. O sea, porque te va a dar frío, te va a doler hasta los huesos, te va a doler la cabeza al punto de que te quiere explotar. Sientes que se te caen los dedos del frío y te duele, literalmente te duele todo el cuerpo, y ya no sabes qué te está pasando. Si te cae un dedo, ya ni siquiera te das cuenta por el dolor, ¿no? Y hay un punto donde lo pasaste. Entonces, ¿qué falta ahí? La cabeza. Y si te rindes en la cabeza en el Cachenyunga, por ejemplo, ahí la gente no muere tanto por avalanchas ni tanto por cosas técnicas, sino se mueren por cansancio extremo, y donde pierdes la cabeza es donde pues, ahí te quedas para siempre, ¿no? O sea, prácticamente ya no pueden caminar, se sientan y ahí se quedan, o ya dicen hasta aquí llegué, ya la muerte ya les da lo mismo, si ya, o sea, o ya no piensan, ya. Pues es que ya no eres consciente. O sea, ya no estás consciente. Sí. O sea, ya hay un punto, porque pues uno da todo para llegar a la cumbre, ¿no? En esa montaña pones todo tu esfuerzo físico y mental, y pues ya estás en la cumbre, pero ya tronado, ya estás reventado, ¿no? Entonces te falta la mitad del camino, güey, hay que bajar, ¿no? Entonces, en esta montaña la mayoría de la gente que ha muerto, los alpinistas, ha sido en la bajada. En nuestro caso, Margaret, una francesa, falleció en la bajada, y así logró la cumbre, pero no llegó a campamento base. Y no sabemos si le haya dado un paro cardíaco o algo, pero pues sí influye la mente, ¿no? Y pues en esos casos, híjole, te digo, es la montaña, ¿no? Te consume, entonces hay que encontrar esa energía mental para poder seguir. Y bueno, y hablando ahorita esa parte mental, vamos a decir que, como dices, es 10% física y el 90% es mental. Por ejemplo, hay una duda que tengo mucho que digo, siempre me he puesto a pensar, aunque sea en el senderismo, que digo, ¿hasta qué punto dices, ok, va, mi mente le puede decir al cuerpo, tú puedes, sigue, y hasta qué punto tu cuerpo te está avisando, te está dando señales de que no puedo, es por algo, ya regrésate, porque, o sea, ¿cómo tienes ese balance de decir,
sí puedo y tu mente y quiero ser positivo, pero al final pues a lo mejor tu cuerpo también te está diciendo ya no puedo, ya espérate, o ahí cómo es ese tema de decir ese límite, esa línea, no pasarte de esa Es línea. súper importante, güey, porque mucha gente lo da por hecho o le vale madre y dice, no, yo puedo seguir adelante y pues el cuerpo truena. Si no está preparado el cuerpo físicamente, pues truena. Porque la mente rebasa el cuerpo, ¿no? Ujú. Y yo creo que en cualquier deporte, no solamente en el alpinismo, hay que ser conscientes de hasta cuándo no. Porque y en la montaña es cuestión de vida o muerte, ¿no? Claro. Pero en un ultramaratón, o sea, también te para un golpe de calor o te puedes desmayar en cualquier momento. Entonces, es muy importante, tanto en el entrenamiento como ya en la expedición, escuchar a tu cuerpo, ¿no? Eh, Saber qué te está pasando en la mente, físicamente, cómo te estás sintiendo, porque si hay síntomas que se pueden detectar, y ahora sí bueno, para eso está el equipo también, ¿no? Y el líder de la expedición que Claro. te evalúa, pero pues el líder de la expedición no sabe qué está pasando dentro de tu cabeza ni dentro de ti, entonces sí tienes que saber comunicarlo, cómo te sientes y ya en base a eso, pues él te dice, no, pues sí puedes seguir, no puedes seguir. Pero de hecho, ese era mi miedo en el Cachenyunga, porque pasas tantos días buscando y persiguiendo la cumbre que dices, cabrón, pues hasta cuándo voy a saber decir que no, porque pues ya pasé ese sufrimiento, ya no sé si me duele o no me duele algo, ya, o sea, hasta cuándo no. Entonces, sí fue uno de mis miedos ese, pero creo yo que ahí hace sinergia mucho con el equipo. Ok, o sea, es más que nada también hablar, o sea, tener la confianza de poder hablar con tu guía y decirle la verdad, honestamente, sin que te importe la cumbre, decirle, oye, me siento así, y ya tu guía puede tomar esa decisión a lo mejor por ti pues sí, darle un poquito más a ver qué tal, o sabes que ya se acabó aquí como en el box, de que te dicen ya, ya no puedes Sí. seguir y vámonos para afuera. O sea, ahí es tu guía, tú tener esa confianza con tu guía y decirle, hablar con él de ese tema. Sí. Va, perfecto. Entonces digo, para tener en cuenta eso, pues digo, el que quiera meterse en este deporte, que sí, digo, porque también muchas veces yo lo que he pensado, ahorita que dices de un maratonista o alguien que corre o alguien X, cualquier otro deporte, pues digo, también rendirte en otro deporte a lo mejor es difícil en el sentido de que mentalmente, pero físicamente, pues digo, estás haciendo un maratón y dices, ya no puedo más, pues te paras, te sales de la pista y ya van por Sí, ti no. o cualquier cosa. En una montaña, estás hablando que al punto que estás todavía te queda el regreso, o sea, lo que hayas avanzado, que Exacto. rendirte, pues no te puedes rendir a la mitad porque te falta la otra mitad. De donde estás, güey, es el 50%. Ah, exacto, entonces. O sea, hay que bajar lo que subiste. Entonces, No hay Uber, no hay helicóptero, no hay güey. nada. No, o sea, depende de la altura, ¿verdad? Ya un helicóptero es porque ya estás en un grado ya. de urgencias. Y que hay muchos lugares que no entran, o sea, No, en los Himalayas, güey, ya rebasando los 7,000 metros, ya un helicóptero está muy cabrón que de llegue, que ya güey. no vuelan, creo, Por- ¿no? Ya llega un punto en que no vuelan. Dependiendo también del clima y todo, güey. No me sé la altura máxima, la verdad, te mentiría. Pero o sea, son cañoncitos y, o sea, maniobrar un helicóptero a esas alturas es muy, muy cabrón. Sí, hasta ya estás poniendo en riesgo la vida de De muchísimas bastantes. personas. Sí, güey. Sí, entonces digo, esa Y- parte, pues también de saber cuándo rendirte, pero también digo, pues es esa Y, parte pues, regresar. y no es que te rindas, güey. Sí, así, no, así digo, son al las final. expediciones. A ver, la cumbre no sale a ningún lado, güey. Sí, no. Más que rendirte, pues te das un aprendizaje y de lo que aprendiste dices, bueno, ya sé qué no hacer para la siguiente poder llegar a subir más, ¿no? Un poquito Claro. más y un poquito más hasta que llegues a la cumbre, güey. Y lo mismo en la vida, me encanta la analogía de la la montaña, sí. hacia la vida. Y es lo mismo en la vida, pues, o sea, perdiste en algo, pero pues no es que lo hayas perdido, sino aprendiste a cómo no hacerlo, ¿no? Y para la siguiente, cómo sí lo vas a hacer para lograr eso que te propusiste. Entonces, Sí, digo, pues sí, siempre hay esas analogías con la vida y la montaña. Pero bueno, ahorita, pues hablando de este tema, pues yo sí quisiera saber, o sea, este tema de la preparación para así, pues siempre no ir tanto, no decir que voy sobrado, pero sí decir, sé que ir confiado en mi cuerpo, de que cualquier
preparación que tengas hacia cualquier meta. Vamos, no, yo en lo personal es el Pico Orizaba, pero a lo mejor unos pueden ser Iztaccíhuatl, otros pueden ser en otras partes del mundo que quieran hacer otra alta montaña. O sea, para de verdad prepararse físicamente hacia una cumbre de estas, ¿tú qué recomendarías en sí? Digo, no para ir sobrado, pero sí para ir confiado en tu cuerpo, o sea, para tener esa confianza en tu cuerpo. Pues mira, físicamente el entrenamiento normal, que puedas soportar tu peso más otro peso y camines en la montaña. ¿Otro peso, la mochila o tú mismo? Que aguantes 15 okay. a 30 kilos en la mochila por algunas horas, que seas capaz de soportar pues dolor muscular, güey, que sobrepases eso. Pero para realmente generar confianza, güey, creo que yo más bien recomendaría cursos de autorrescate, de supervivencia. Yo creo que no hay nada mejor en la montaña que saber sobrevivir. O sea, y deja tú por tu cuenta, porque la regla número 1 de la montaña es nunca ir solo. Entonces, saber que vas con buen equipo, con gente que sabes que se pueden apoyar en cualquier caso, eso da más confianza, porque físicamente te digo que a ver, yo antes de empezar la alta montaña ya hacía mucho deporte, ya estaba en la calistenia, en el gimnasio, pues cambiaba de vez en cuando otras cosas, nadaba de repente, pero para mi primera alta montaña, que fue el Iztaccíhuatl, yo lo que hacía era los fines de semana nos íbamos a Carteaga o a Nuevo León, a las cascadas, literalmente, hacíamos senderismo. Y pues, ¿qué nos echábamos? Como unos de 14 a 20 kilómetros, dependiendo qué montaña íbamos, ¿no? Qué cerro. Y entre semana, pues iba al spinning en las mañanas y en las tardes, de repente hacía trail running. O si me tocaba fuerza, le daba pierna en el gimnasio o calistenia. Pero creo yo que te toma más. Ahorita que estoy entrenando para el medio Ironman, güey, no mames el tiempo que me quita, güey. Sí, no, la natación, la bici, güey. La bici son 3 horas dándole ahí en la carretera. Y la corrida. Entonces, pues son 3 disciplinas diferentes. Toma más tiempo entrenar para un medio Ironman que para una montaña, físicamente. Y el desgaste es más también. Entonces, que no se asuste la raza que quiere empezar alta montaña, que sepan que no necesitan mucho, pero que sí sepan que tienen que soportar pues ese sufrimiento muscular que va a pasar, güey, el frío también, y que estén acostumbrados a caminar por un buen rato, güey, porque no estás corriendo, es caminar, y lo mejor es no acelerarte, porque cuando aceleras el corazón es cuando empiezas a marearte, empiezas a generar síntomas de la alta montaña. Entonces, la mayor recomendación es darle a tu pasito. O sea, es ese tema también de cómo se manejan eso que es la zona 1, zona 2, o sea, ¿es también entrenar en esas zonas o...? Yo la verdad nunca le hice, o sea, yo eso de las zonas, güey, lo empecé a conocer ahorita para el medio Ironman, güey, es que te digo que yo la verdad físicamente hacía mi ejercicio natural, como o sea, nunca me lo tomé tan en serio, güey. Luego después de las de México, el Pico Orizaba y todo, ya que me fui a Perú, al Valle Naranjo, al Chopicalqui y así con Sebas, ya empezaba a preocuparme un poquito más de cómo entrenarme, pero pues es que físicamente te digo que ya lo traías tú, pues ya me iba a un gimnasio, ya, como eran más técnicas, pues ya me iba a un gimnasio de escalada o así. Pero me preocupaba más el tema de nudos, güey, ¿no? Los nudos, yo aprendo a hacer un nudo y se me olvida. Si no le doy seguimiento, se me olvida, güey, la semana, güey. Y eso a mí me da miedo, güey, de que no saber hacer nudos, o qué llevar de equipo, de que el gris o el Yumar, cositas así de la montaña que son muy específicas, tienen una función muy importante en la montaña. Entonces, esos temitas yo creo que son los que te salvan de buenas situaciones en la montaña. Y bueno, la otra parte que ya hablamos, que es la mental, ¿no? Que aceptes desde un principio que lo vas a hacer y que te va a costar.
O sea, es ir preparado para sufrir en cierto sentido. Yo no sufrí porque lo estás disfrutando también, pero ese sufrimiento físico que sepas que sí te vas a dar buena friega. Pues, no, sí, güey. El chiste es que le pongas una perspectiva de, no mames, ve dónde estoy, cómo lo estoy disfrutando. Pues sí, sufres un ratito, pero es un cachito de tu vida, güey. Sí. Y cuando llegas a esa cumbre, güey, con esa mentalidad, lo que te llevas es para siempre, güey. La cumbre tú no te la puedes llevar, ¿no? Porque pues no es un trofeo, güey. Ahí está la montaña. Es que lo que te llevas, lo que aprendiste, el proceso, güey, tu entrenamiento, las risas, los enojos, porque pues convivías tanto con tus hermanos de montaña, así me gusta decirles, con los que haces las expediciones, que pues va a pasar de todo, güey. Tristeza, enojos, corajes, y pues cada quien tiene un carácter diferente y cada quien lleva una historia diferente, entonces empieza a conocerlos íntimamente y eso es lo bonito, güey, que seas consciente de dónde estás en ese momento, que sepas apreciar la creación de Dios, güey, y cuando pises esa montaña digas, no mames, güey, ve lo que hice, cómo me la rifé para estar aquí, ¿no? Entonces, que sepas apreciar eso. Y yo no sabía apreciarlo, fíjate. A mí la montaña me enseñó. O sea, y aprender, pues sí, o sea, todo ese... O sea, que la cumbre en sí no es tanto pisar la punta de la montaña, sino todo lo que, pues como dices, todo el proceso y todo lo que te llevas de la experiencia en sí en general. Claro. Desde que te empiezas a preparar hasta que bajas, porque pues es la verdadera cumbre, pues es regresar a casa. Entonces, pues son todas esas experiencias las Esa analogía me encanta, güey. Y por ejemplo, el Cachenyunga, güey, que pues te cuesta casi la vida llegar a esa cumbre, güey. Una vez que la pisas, o sea, dices, mi verdadera cumbre está aquí, güey. Mi familia, mis hermanos, mis amigos. Una conversación tan sencilla como esta, güey. Empieza a apreciar la vida de que estás vivo, güey. Porque, híjole, ya cuando te peleas con la muerte allá arriba... Y que estás a nada del... O sea, digo, que estás en ese límite, en esa línea que no sabes... Pues un paso mal y se acabó. Sí, cualquier inconveniente que salga son... Los márgenes de error ahí arriba me imagino que son... Sí, ahí arriba tienen que ser mínimos, güey. Mínimos. Bueno, y hablando también esta parte del entrenamiento, ¿tú cuáles crees que son los pilares más importantes de un entrenamiento de alta montaña? Yo creo que las virtudes más importantes son la disciplina y la consistencia, güey. Con esas dos tienes para formar los hábitos con los que vas a empezar a entrenar. Y una vez que formas el hábito ya... Pues un hábito toma 21 días en hacerse, ¿no? Y para empezar a desarrollar esas habilidades se ocupa fuerza, voluntad, ¿no? Yo creo que esas tres son. Entonces, disciplina, consistencia y fuerza, voluntad. Fuerza, voluntad para poder desarrollar estos hábitos que te van a permitir entrenarlos, tanto mentales y físicos, para poder llegar a esa meta que quieras hacer, ¿no? En cualquier deporte aplica. Porque si no sabes jugar fútbol, güey, pero si tú te fijas una meta de que voy a entrenar tanto a tanto todos los días, pues en algún punto te vas a ser bueno, güey. Hasta el día que te rindas va a ser el día que ya pierdas, ¿no? Y en la montaña es lo mismo, güey. La única manera de no llegar a la cumbre es dejar de avanzar, güey. Entonces, si lo bajamos a la vida es cualquier entrenamiento, cualquier meta o lo que sea, la única manera de mejorar o incrementar tu resistencia o tu fuerza es seguir avanzando, güey, todos los días. Consistencia, todos los días. Entonces, yo lo que hacía en su momento, yo cuando hice mis primeras cumbres en México, me empecé a emocionar, güey. Dije, no, me voy a ir a Sudamérica y me empecé a ver en los Himalayas y yo sí me fui a lo mejor no a un extremo, pero sí fijé mis metas en un calendario, me puse como mi meta para hacer tales hábitos. Entonces, yo estaba en un punto donde estudiaba, trabajaba, tiempo completo y entrenaba. Entonces mi calendario era 5 de la mañana, me iba al trail running a Chipinque, yo estaba en Monterrey,
Del trail running me iba a bañarme, me iba a la oficina, llegaba a comer a la casa, me regresaba a la oficina y luego en la tarde volvía a entrenar. O sea, entrenaba 2 veces por día. Okay. En la mañana era como resistencia, en las tardes era fuerza. Okay. Y los fines de semana me iba a las montañas. Hay que sacrificar algunas fiestas, algunas despedidas, cada quien decide qué tanto está dispuesto a sacrificar, dependiendo a qué nivel quieres llegar, ¿no? Okay. Muchos dicen que, oye, es que te fuiste a un extremo, pero pues ahora sí que si ves a los mejores es porque estuvieron, o sea, ellos estuvieron dispuestos a sacrificar muchísimo para llegar a donde están. A ver, yo no soy un alpinista reconocido a nivel mundial, así que tú digas el mejor de todos. Yo creo que el alpinismo no es un deporte tan competitivo. Sí, pues no hay ninguna competencia más que los que andan en los récords y pues todo más eso. Que, ¿no? más que tu propia cumbre interna, güey. Pues es que al final de cuentas son reconocimientos externos y realmente uno en la montaña escala hasta donde él quiera, ¿no? Sí hay retos increíbles que son de respetarse y de admirarse, pero yo creo que sí, no hay mayor trofeo que tener tu propia cumbre. Sí, no, ahorita que hablabas de ese tema de los hábitos, pues sí, yo creo que es algo muy importante y aquí, pues digo, yo en lo personal les puedo dar pues vamos a decir un consejo. Hay un libro, no sé si lo has leído, que se llama El de Hábitos Atómicos. Yo, la verdad, a mí ese libro, claro, principios. Lo he leído 3 veces ese libro, pero ya más, vamos a decir que más funcional, no tanto así como de leerlo, porque la verdad es algo que para mí, en mi opinión, yo creo que debería ser una materia en todas las escuelas ese libro. Te despierta, güey. O sea, es algo increíble. Digo, a mí en la forma que me ayudó, por ejemplo, yo la primera vez que lo leí fue, creo que, 2 años. Bueno, el punto es que desde que lo empecé a leer hasta ahorita llevo 575 días sin fallarle al ejercicio diario. Ah, sí, güey. O sea, después de que leí ese libro, entonces digo, yo lo leí en ese momento para ese ejercicio. Las otras 2 veces que lo leí fue para otras cosas, pero como que cada vez que lo leo, pues te refuerzas más ese tema. Entonces sí les recomiendo muchísimo ese libro si quieren pues cambiar sus hábitos o, por ejemplo, ponerse una meta. Ahí es la parte central de este libro, es esa, de que no te pongas metas, sino conviértete en la persona que cumpliría esa meta. Entonces, ahí la verdad está muy interesante. Entonces, ahorita que dices esa parte de los hábitos, yo creo que sí es muy importante. Y pues más en la alta montaña, yo creo, en la montaña en general, pues esa consistencia que es la única que a lo mejor pues te va a hacer, ya estando ahí arriba, estar preparado para cualquier cosa, pues vamos a decir físicamente, porque digo, pues a lo mejor, como dices, subes y ya no puedes bajar, pues tenías que ir más preparado porque a lo mejor las piernas ya no te dieron. Claro. Entonces, pues es esa parte de que es mental, pero físicamente, pues sí tienes que ir muy, muy bien preparado para el reto que tú te hayas puesto. Me gustó lo que dijiste del libro de Hábitos Atómicos, que prepárate para ser esa persona que pueda cumplir esa meta. Ajá. Y yo creo que ese es el problema principal. Pues la raza le cuesta ponerse metas porque les disgusta pues disponer tiempo, lo ven como un sacrificio. Sí, todo el proceso, exacto. Pero si tú le pones esta perspectiva o de que estás construyéndote para ser esa persona que va a cumplir tu película, porque al final de cuentas a mí me gusta ver como si fuera una película todo, ¿no? Tu documental. Tu persona va a subir estas montañas y va a hacer este proyecto, pero pues tú eres el instrumento, ¿no? Entonces tú eres el que mueve el instrumento. Entonces me gusta pensar de esa manera de tienes que prepararte para la oportunidad, ¿no? Pues decías que spinning, vamos a decir que resistencia, fuerza, correr, todo ese tipo de ejercicios, pero pues digo, al final también lo que decía Sara Chuitán es que pues la montaña pues no hay forma de sustituirla con ningún ejercicio. Tú, por ejemplo, ¿cómo recomiendas ir progresando
vamos a decir que en 6 meses para llegar al Pico Orizaba o a cualquier montaña de 5,000 metros? No, bueno, hay que respetarlo, no es progresivo, güey. No te quieras lanzar así de un día para el otro al Pico Orizaba. Digo, aquí en Coahuila, pues, gracias a Dios tenemos muy bonitas sierras, güey. Y son buenas sierras que llegan hasta 3,700 metros. Entonces, yo empieza por algo pequeño, así como en Nuevo León nos íbamos. Yo los miércoles íbamos a las cascadas porque no teníamos clases, güey. Entonces, formábamos grupos con niñas, niños, güey. Y pues nos conocíamos de otra manera, aprovechábamos como el convivio, pero caminábamos un chingo, güey. Okay. Y luego de ahí, pues ya nos ganchamos los fines y nos íbamos a acampar que al Potosí, güey, que al Coahuilón, que al Terillal. Y vas subiendo montañas y hasta que llegas aquí a La Viga, güey, que es la más alta que tenemos en Coahuila. Pero La Viga, güey, pues tiene una pendiente parecida a la del Pico Orizaba, güey. Sí, es muy buen entrenamiento esa, ¿no? Sí, es muy buen entrenamiento. La Marta también. Okay. Depende cómo agarres el camino a la Marta, porque la Marta, el sendero es muy largo. Okay. Pero si la agarras de frente, pues está empinado. Mejor que hay un chorreadero ahí muy... como de 300 metros o algo así. Digo, no sé si es esa parte la vertical, vamos a decir. Sí. Okay. Y así vas escalando cada vez más alto. Después te puedes ir al Nevado de Toluca, a la Malinche. Pero si vas al Pico Orizaba, sí tiene que ser un poquito a la par. Porque si quieres que te sirva la aclimatación, si subes la Malinche ahorita y quieres subir el Pico Orizaba en 3 meses, pues no te sirve la aclimatación, güey. Okay. Entonces tiene que ser un poquito como con buen tiempo. O sea, vamos a decir que en el mes o los 15 días que lo vas a hacer, más o menos entre esos... Sí, güey. Okay. O sea, yo te recomendaría hacer eso. Yo, la verdad, el Iztaccíhuatl me fui ya después de La Viga. Me salté el Nevado de Toluca y la Malinche. La verdad, sí la sufrí bastante, güey. O sea, sí te pegó a la altura. Sí. Okay. Pico Orizaba lo disfruté muchísimo, mi primer ascenso. Sí te cuesta, ¿verdad? El Pico Orizaba es un montañón. Y luego ya después del Pico Orizaba, pues uno se clava y te vas a toda Sudamérica, güey. Ya cuando son expediciones muy largas, como pues dijo Sebas Sracho, no hay como sustituir la montaña. Entonces, pues ya un Canchenjunga, un K2, un cualquiera de los 14 Peaks, pues la aclimatación es muy diferente, güey, porque ya la vives durante esos 40 días que estás subiendo hasta la cumbre, güey. Sí, porque ahí subes, luego bajas, bajas. Entonces... Igual la Concagua, güey. La Concagua es una expedición de 20 días. Hay que subir y bajar. Okay. 6,000 también hay que hacer eso, pero no es tan tardado como con un Himalaya, ¿no? Okay. Y que bueno, ya hablamos aquí un poco de lo que es el entrenamiento y cómo tendría que ser más o menos el progreso. Y algo que quisiera saber es tú, en qué expediciones donde, pues digo, la que tú quieras, no tiene que ser de entrenamiento y nada, pero vamos a decir, una expedición que te haya marcado mucho, que haya sufrido mucho, o sea, en general, ¿cuál ha sido la expedición más, pues no le quiero decir difícil, pero más fuerte o para ti en todos los sentidos? Híjole, pues cada expedición me ha dado un aprendizaje muy cabrón, güey. He vivido de diferente manera cada una de ellas y pues son muchísimas, pero realmente... si lo ponemos así, la más difícil o la que más me costó fue el Canchenjunga, güey. La que más te ha cambiado la vida. Desde cómo llegué ahí, güey, hasta cómo llegué acá a casa, ¿no? Cómo conseguí la lana para ir. Entonces fue toda una aventura, güey. Pero esa montaña me dejó tantas historias, güey. Me dejó unos hermanos para toda la vida. Que, híjole, no acabamos en el podcast para contarte todas, pero si te platicaré una experiencia, una que me marcó así la vida en el Canchenjunga, pues para mí fue de vida o muerte, güey. Ahorita que platicábamos de cómo esa montaña la gente no muere tanto por cosas técnicas, sino en la bajada ya después de haber hecho cumbre por cansancio extremo, pues a mí casi me pasa, güey. Yo llegué a esa cumbre con Sebas, con Max y con Ozzy. Y pues llegué tronadísimo. Yo ahí había llegado sin oxígeno, güey. A mí me cambiaron el tanque de oxígeno ya en la cumbre.
Entonces yo cuando habíamos llegado justo a la cumbre, pues ya estaba viendo borroso, güey, hasta que me cambiaron el tanque, desperté y ya empecé a ver toda la vista que teníamos preciosa, güey, un día asoleado, güey, bendecido por Dios. Y pues ahí ya el abrazo, empezamos a llorar de emoción y la chingada. Y pues ahora sí en la bajada, pues ya estaba tronadísimo, güey, ya no sentía los huesos, los músculos, la cabeza me estaba rebotando, güey, estaba deshidratado, pues ya andaba que andaba. O sea, y ahí Y- el oxígeno se te acabó y ya te quedaste sin oxígeno. No, teníamos suplemento. Ah, ok. Me cambiaron el oxígeno. Ya. Ujú. Sí, pero el oxígeno lo llevaba un Sherpa como 10 minutos atrás. Ah, ok. Esos 10 minutitos, güey, yo estaba como, como no podía respirar, güey. Va. Entonces, pues sí fue un susto en su momento. Ahorita pues ya uno se ríe. Pero, pues ahora sí en la bajada, uno comete más errores cuando estás en ese estado mental y físico, güey. Porque ya estás tan tronado que pues tiendes a meterte los pies o te da a agarrar bien la roca, güey. Entonces ya estás en otro estado mental que... Como si estuvieras modorro, no sé cómo güey, así que te explicarlo. vale madre, güey. Ya, Es como que- cuando tienes gripe, Ya. que te vale madre todo y lamentas la madre de todos. Y... No, yo no estaba nefasto todavía, güey, pero sí empezamos la bajada y esa montaña, la parte más técnica, güey, no está abajo, güey, como el Everest, que es el Khumbu, la parte que escalas en el hielo y así las paredes. No, acá en la parte técnica, el Cachinyunga está a 8000 metros de arriba, güey. O sea, en la zona de la muerte es donde. Pues sí, arriba de la zona de muerte, güey. Y pues unas roconas, güey, que vas, haz de cuenta, en horizontal, güey, como caminando en horizontal. Y en una de esas, güey, yo me encajé los crampones en el chamorro. O sea, ¿te Y picaste o...? me piqué el chamorro y se atoró como con el summit suit. Ajá. Y me resbalé y me fui de boca, güey. Me fui hacia el barranco. Eh, Gracias a Dios estaba amarrado, güey. Y en eso sentí el jalón. Vi 2 marometas y sentí el jalón, güey. Y en ese momento yo iba con Ozzy, que era nuestro líder de expedición. Ok. Sebastián y Max iban un poquito más adelante. Y pues, güey, yo nomás abrí los ojos y estaba al ras de un barranco, güey, interminable, güey, ya no podía ni ver el fondo, güey, no sé dónde estaba, güey. Y me quedé en silencio por un minuto, güey, no me creía lo que estaba pasando, güey, estaba tan cansado que no sé ni qué pensar, güey, estaba nulo, güey, o sea, Estás ido. no reaccionaba, güey, estaba ido, güey. No sabía si estaba muerto, güey, si estaba vivo, güey, ya me valía madre todo, güey, estaba tan cansado que ya, güey, o sea... Y ahí, güey, después de ese minutito empecé a pensar de que, no mames, pues aquí es donde uno decide, güey. Si quieres bajar o te quieres quedar aquí paleta, güey. Como paleta helada. Sí, pero no hay... Pues, ¿Cómo se llaman o los... sea, ¿Cómo les dicen los checkpoints? ¿O cómo le llaman a...? Pues sí, los cuerpos congelados. los Y me cuerpos tocó de que- pasar, sí, en este caso estuvo fuerte porque pues pasamos con todo respeto por al lado del cuerpo de Margaret. Que ahí sí, pues fue un pensamiento, ahí en ese momento yo pensé en ella y fue como, no mames, pues aquí es donde uno decide, ¿no? Y ves más cuerpos, pero desconocidos, güey, y pues no pega tanto como ver Sí. uno que conociste y conviviste con ella en campamento base. Y pues yo me acuerdo que estaba en ese estado y empecé a pelearme conmigo mismo, güey. Empecé a escuchar una voz y me decía, ¿quieres vivir? Y yo le contestaba en voz alta, güey, como si estuviera loquito, de que, güey, sí quiero vivir. ¿Por qué? Y la chinga. Y le decía, no, pues mi familia, de que tengo muchas cosas que hacer, estoy muy joven. Y me ponía a pensar en todo, güey. Y esto fue en cuestión de 2 minutos, 3 minutos, güey, pero para mí era todo muy lento, güey. Y la escuchaba la voz como si me estuviera gritando, güey. Y me decía, ¿quieres vivir? Todavía me volvía a preguntar. Y yo, sí quiero. Y yo sí, él estaba viendo todo desde arriba, desde donde me caí.
pero no me decía nada porque pues cuando uno está en ese estado, Si estás como que en tu viaje interno, deja que sí, se arregle el ajá, solo güey. y luego ahorita... Sí, luego uno se siente regañado así, güey. Ajá. Él sabía que me iba a parar, güey. O sea, él me vio que me seguía moviendo y todo. Y vio que no me había No, pasado no te pasó nada. nada, ¿verdad? Ajá, O sea, o con la sea, pues caída. el rasguño y Ya así, lo... güey, pero el golpe, pues ni lo sentí, güey. Ya andaba en un estado que no sentía nada, güey. Ok. Sí me salió un moretón ahí el día siguiente y todo, pero total, dije, pues me peleé y digo, sí quiero, y me jalé de la cuerda como pude. Llegué con Oshi, güey, donde estaba, batallé un chingo volver a escalar eso que me caí. Y, y nomás me acuerdo perfecto que Oshi me agarra el hombro y me dice, venga Andrés, ya es lo último, güey, venga hermano. Y yo nomás dije que sí, güey, sí, vamos a bajar, o sea, sí quiero, güey, vamos a darle. Y pues de ahí para abajo fueron otras 5 horas para pasar la Dead Zone, o unas 6. O sea, fue demasiado... Sí, güey, o sea, es eterno, güey. Y luego llegamos al campamento abajo de la Dead Zone, que es campamento 4, no, campamento 5. Y unos militares estaban usando nuestras carpas, güey, que porque les habían dicho supuestamente que no las íbamos a ocupar, pero ahí queríamos dormir. Y ya nos íbamos a pelear con ellos y todo, pero no teníamos fuerzas ni energía, güey. Ellos apenas iban a hacer cumbre el siguiente día. Y decidimos bajar a otro campamento más abajo. Entonces eran otras 4 horas, güey. Yo ahí me quité el tanque de oxígeno, güey. Ya no quería cargar esa madre. Empecé a toser bastante. Y cuando llegamos al otro campamento nomás era una carpa para todos, güey. Entonces nos acurrucamos ahí 6 pelados como sardinas. Y me acuerdo perfecto la mañana siguiente que amaneces así, pues casi que semi muerto, güey. O sea, sin energía, Y, me imagino que cero energía. O sea, y el más fuerte, güey, el que amanece más fuerte mentalmente y bueno, físicamente, es el que prepara el cafecito y hidrata a la raza, güey. Estábamos deshidratados, güey. O sea, estábamos pues, secos, güey. No mames, yo cuando llegué a Katmandú estaba flaco hasta las costillas, güey. Yo enflaqué 17 kilos, güey. en los 45 días. En los 45 días de Madre. expedición, güey. 17 kilos. Pero sí, güey, esa experiencia para mí fue de vida o muerte, güey. Me puso en mi lugar, güey. Me hizo valorar muchísimas cosas, güey. Le dio mucho sentido a mi expedición, güey. Y me hace pensar que en la vida, pues, en la vida uno persigue sus cumbres, ¿no? Uno se enfoca tanto en cuando tenga mi esposa voy a ser feliz, cuando sea millonario, cuando sea esto voy a hacer esto y se enfocan mucho acá en la cumbre, güey. Pero se les olvida lo más importante, güey, lo que ya tienen, güey, que ese es tu propio presente, güey, tus propias decisiones, güey, qué es lo que va a ser tu persona, tu esencia, hacia dónde vas. Y a mí la montaña me ha enseñado todo eso. Bueno, pues, la verdad, esta experiencia que nos contaste, pues se nota, digo, lo fuerte que estuvo y cómo, pues digo, a lo mejor dices, es una sola cumbre, pero al final, pues 45 días toda la expedición, pero todo esto cómo cambia, pues, tu vida, cómo una cumbre, o sea, puede hacer tanto para una persona. Y ahorita también otra parte que quiero es, escribiste este libro. Por favor, quiero que nos lo presentes, nos platiques un poquito de él, por qué lo escribiste, cuéntanos, o sea, principalmente cuál es también la idea central de este libro. Sí. Pues yo escribí Tú ya te pertenece, una guía práctica para superar la adversidad y reconstruirte. Okay. Este libro pues no nació nomás del Cachenyunga, nació de muchas expediciones que he tenido. Y es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Para mí todos somos alpinistas en este mundo, güey. Todos estamos escalando algo. Okay. Todos estamos en una fase de nuestras vidas. Y sea quien eres o lo que hagas, estamos escalando para perseguir una meta o mejorar en algo o superar algo. Entonces, a mí la montaña me enseñó que es un ciclo, ¿no?
Si algo aprendí en la montaña es que, la madre pinche viento, Son las ramas. viene bien fuerte, güey. A ver, aquí se puso un poco extremo el asunto, güey. Está medio fuerte el aire. Va a ser un huracán aquí, güey. No, está- Nosotros haciendo un podcast. Cayendo nueces y ramas, pero bueno, le vamos a seguir rápido para ya terminar. Yo, lo que nos decías del libro, pues esta experiencia que por lo que lo escribiste. Sí, a ver, mucha gente se espera que les pase algo grande en la vida de lo que estábamos hablando, ¿no? Que esperan a que llegue algo. Pero la realidad es que no debes de esperar a algo, sino prepararte, sino hacerlo por tu cuenta. Si algo he aprendido en la montaña es que pues cada quien carga su historia, ¿no? Y a mí me hizo mucho empatizar porque va el que perdió el hijo, el que perdió la esposa, el que está enfermo, que está enfermo alguien de su familia, o el que salió de las drogas, o el alcoholismo. Entonces son tantas historias que yo decía de que, güey, pues yo la verdad es que estoy muy sano, güey. O sea, no, gracias a Dios no he tenido algo así tan fuera. He perdido a mis abuelos, así, pero pues vivieron su plena vida, ¿no? Hasta los 80 y tantos años. Y, a mí me hacía mucho pensar, porque pues uno, a mí me pasó en carrera que pues uno llega a preguntarse las típicas preguntas, ¿no? De por qué estamos aquí, qué quieres de tu vida. Existenciales. Exacto, güey, las preguntas existenciales. Y, y a mí la montaña me tranquilizaba mucho porque me daba a entender de este punto de vista de que, pues, güey, cada quien tiene su línea del tiempo, y a cada quien le va a llegar en base a como te tiene que llegar. Y todos estamos en esta vida por primera y única vez, entonces, así como, no sé, güey, Elon Musk que construyó su imperio ahorita, pues vivimos la misma vida que él, güey. Él tomó esos riesgos para estar ahí, o los sacrificios que él quiso, ¿no? Nosotros Claro. igual, entonces, tu vida te pertenece, no se trata tanto de mí, sino yo soy más bien un guía. Conforme cada capítulo que tú vayas leyendo vas a ir como escalando tu propia cumbre. Okay. Te vas a identificar dónde estás, qué sientes, qué quieres superar. Y vas a ir subiendo tu propia montaña. Entonces, es por fases, ¿no? Si ponemos la montaña en un ciclo, que es como yo lo veo, es todo empieza con un primer paso. ¿Quieres cambiar esto en tu vida, en tu rutina? Bueno, ¿qué vas a hacer? Tomar el primer paso para entrenar de esta manera, para comer de esta manera, para estudiar, para lo que sea que vayas a hacer. Primer paso, darlo. Después empieza el ascenso. En el ascenso, pues van a haber trabas, van a haber cosas que no controlas, como el clima, ahorita que hay un pinche vientazo, güey. Tormentas, avalanchas, güey. Van a haber altas y bajas, güey. A veces el camino no va a ser recto, va a haber subidas, va a haber bajadas. Y a veces no te va a dejar subir esa vez que intentaste la cumbre y vas a tener que regresar después. Y vas aprendiendo, güey. Vas aprendiendo sobre el proceso hasta que llegas a la cumbre. Y la cumbre para mí es una parte espiritual donde te llevas lo que aprendiste durante el proceso. Cómo llegaste ahí, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. Y después de la cumbre, ya que estás arriba, ya la parte más importante, ¿no? El descenso. Que es lo que te llevas de toda esa cumbre, de toda esa meta que hiciste. Y después del descenso, pues vuelves a repetir el mismo ciclo, güey. Porque, pues, ¿qué pasa cuando firmas un contrato, güey? O cuando ganas una competencia, pues, ¿qué sigue? No te mueres en ese instante, güey. Sí, tienes que seguir. Sigue otra montaña, y después de otra montaña sigue otra montaña, güey. Y eso es lo que ves en la cumbre, güey. Tú cuando llegas a la cumbre del Pico Orizaba, del Cachenyunga, de la Concagua, de lo que quieras, pues lo que vas a ver son más montañas, güey. Y empiezas a apreciarlo de esa manera que dices, no manches, o sea, aunque yo suba una montaña por día, no te las acabas, güey. Entonces, que seas consciente de dónde estás y que te sientas pleno sabiendo que lo estás haciendo hacia tu cumbre. Y es eso, güey. No, pues bueno, digo, ahorita que lo dices así, pues
prácticamente, por ejemplo, el eslogan de guías de cumbre es ese, o sea, más que guías de montaña son guías de vida, y pues eso es lo que yo más que nada quiero aprender de los invitados, es esa parte, pues no mental, o sea, vamos a decir que la vida, o sea, esas experiencias, todo eso que te enseña la montaña, pues es más que nada la enseñanza, más que algo práctico como, ¿sabes qué? Ponte a hacer 5 lagartijas diarias y vas a ir a la cumbre. O sea, sí es importante, pero esta parte que dices de, pues de aprender, pues más que nada de sus experiencias, o sea, todo esto, y aunque sea teórico, aunque sea más práctico o más de valor sentimental, pues sí, es lo importante. Yo creo que al final, pues a lo mejor son esas analogías que a lo mejor son las que se te meten a la cabeza y pues te hace moverte más o te cambia la vida en cierto sentido. Entonces, pues sí, yo creo que pues esto que mencionas de lo que está hecho el libro, pues es muy parecido a esto de Guías de Cumbre, y la verdad, digo, qué bueno que hayas, pues tus experiencias las hayas plasmado en este libro, en esa forma, en ese sentido. Perdón. Pues digo, siento que ha de estar muy bien, pues esa parte, o sea, ¿no? De decir, véanlo de esta forma, a lo mejor con analogías, que usas la montaña, pero para cosas de la vida, pues la verdad sí me da mucho gusto de tratar de aprender de estas cosas de ese sentido, de ese punto de vista, vamos a decir. Sí, yo creo que de eso se trata. Todos tienen su propia cumbre y la diferencia está en cómo llegas a ella, ¿no? Que eso viene siendo tu persona, güey. Entonces, pues yo aquí cordialmente invitándolos a que lo lean. Y aquí en este libro yo sí, o sea, si quieren escuchar más experiencias como la de Cachiñunga o así, aquí platico como testimonios de, Okay. no sé, la disciplina, cómo la aprendí sobre la montaña, Okay. la resiliencia, el trabajo en equipo. Van a ver muchas cosas y aparte ejercicios prácticos. Pero yo te quiero felicitar por este podcast porque creo que Muchas gracias. hace falta gente que realmente quiera guiar, influir de esa manera. Y pues es el chiste. Y pues digo, ahí poco a poco, igual, pues yo no soy experto, entonces me estoy, pues los estoy usando ustedes como los expertos, digo, no usándolos, me estoy acompañando ustedes como expertos para crear esto. Pero sí, yo creo que tienen mucho que ver y pues es eso, al final, pues sí, como dices, influenciar de una manera muy positiva a la gente, digo, desde cada ejercicio hasta que llega a las cumbres, a que pues se mueva en cierta manera, pues, de mente, espíritu, de físicamente y todo eso, pues siento que sí es muy importante, pues más que nada que andar haciendo otras cosas. Yo creo que el deporte pues ayuda muchísimo a las personas y aunque esto a lo mejor sea deporte, recreación, pues digo, al final viene siendo moverte, ¿no? Entonces, también te quiero, digo, felicitar a ti también por el libro, pues qué bueno que lo escribiste y que pues tienes pues esas experiencias que las plasmaste. Y digo, y todo esto, el libro tardó 2 años, güey, porque yo escribía como bitácora, ¿no? De que Okay. día 1 estamos en campamento 2, día 3 tenemos tanta comida, o sea, como yo ahí tengo mis diarios de la montaña. En la montaña empecé a escribir muchísimo y también a leer mucho. Yo a las expediciones me llevo muchos libros y me gusta plasmarlos en ese momento, ¿no? De cómo los puedo relacionar metafóricamente. Okay. Entonces, de tanta cosa que empecé a escribir y tantas ideas de estas como las que estamos platicando, yo decía que, güey, es que me encantaría transmitirlo de alguna manera, pero que todo el mundo lo entienda. Entonces, no tienes que ser alpinista para leer el libro. Okay. Pues, todos tienen su montaña, y ¿a qué me refiero con eso? A que tu montaña puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser pedos económicos, puede ser metas, puede ser lo que sea que esté pasando en tu vida. Es una montaña para mí, ¿no? Y pues es muy bonito cuando eres consciente de ello, güey. Perfecto. Y bueno, ¿y dónde lo podemos conseguir o comprar el libro? Está disponible en todo Amazon, internacionalmente.
Y bueno, también de repente estamos dando conferencias y así, ahí lo vendemos directamente. Va, perfecto. Y bueno, ya para cerrar, pues bueno, aquí ya nos diste muchos consejos, pero así un consejo que ya vamos a específico al alpinismo, o sea, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar o que está empezando con esto del senderismo y la alta montaña? O sea, ¿cuál sería así un consejo práctico que le darías? Va a sonar muy sencillo, güey, pero que lo disfruten, güey. O sea, que no lo hagan por validación externa, güey, que no lo hagan por dependencia de otros, sino que cada cumbre que suban en este mundo, güey, que los haga crecer internamente, güey, que realmente disfruten el proceso, que aprendan de ello, que se lleven hermanos de montaña como los que yo me he llevado. Y, híjole, güey, son experiencias que se quedan para siempre, güey. Ah, perfecto. Y ya la última cosa, ¿cuál es tu frase favorita de montaña? Las mayores montañas no se suben con botas, sino se suben con decisiones. Ok, va, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Andrés. La verdad, te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación, y por haber aceptado pues este episodio que es el del entrenamiento. Ya después igual, vamos a hacer un hike juntos ya en un futuro, para enseñarles aquí pues unas montañas de aquí de Coahuila. Y pues bueno, pero esto sería todo por este episodio. Ya no sé si quieras decir algo más o No, ya todo bien. nomás agradecerte a ti por la invitación, güey. Yo con gusto aquí de platicar. Y pues quedamos pendientes de hacer la montaña, güey. O si no, vamos a acampar a algún lado, estaría muy chido ahí también. Está chido enseñarles lo que cocinamos, y porque pues al final de cuentas es disfrutarlo también, güey. Disfrutar todo el proceso. Sí, es un de la deporte montaña. ya cuando te vas así a una expedición muy fuerte, es mucha preparación de equipo y todo. Pero no, aquí el chiste es disfrutarlo todo. Disfrutarlo. Pues ahí, bueno, ahí vamos a estar documentando todo lo que son los entrenamientos y todo eso. Pues también esta parte de las montañas de Coahuila. Pero bueno, muchísimas gracias por ver todo este episodio y nos vemos en el episodio 3, que vamos a hablar de lo que es la montaña en general. Ahí en redes nos pueden seguir, en Instagram, en Guías de Cumbre, y ahí vamos a poner el siguiente invitado. En este episodio por logística no se pudo hacer lo de la dinámica de las preguntas, pero igual aquí en este episodio abajo déjenos los comentarios y si Andrés nos hace el favor, ya después yo se las hago llegar y si la gente te quiere hacer alguna pregunta, pues ya te la voy a llegar tú y pues él nos hace el favor de contestarnos con la banda. Entonces, pues bueno, ahora sí ya sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.